Mitos, mito, mito. Como pudimos ver en el primer video sobre el origen de los relatos gullivianos, es muy probable que tengan un sustrato geológico muy registrado. Es muy probable. Pero, ¿qué son realmente los mitos? Para eso vamos a pedir la ayuda de César Rodríguez Espinel, él es profesor de mitología comparada y simbología religiosa. Vamos a la intro y espero que nos vaya bien. Pues sí, así es y nada, y muchísimas gracias a ti, Cristian, y muy agradecido también de que me hayas abierto este hueco en tu espacio para hablar de algo tan maravilloso y tan interesante como es el diluvio, que efectivamente es probablemente uno de los mitos donde mejor se puede empezar a estudiar la mitología comparada, ¿no? Que es a lo que yo en realidad me dedico, o he empezado a dedicarme, o es donde yo empecé a especializarme, ¿no? Claro, cuando hablamos de mitos, cuando hablamos de mitología, hay mucha gente que se puede sentir ofendida, ¿no? Si tratamos el diluvio universal que aparece en la Biblia como un mito. Esto me ha pasado, o sea, no digo que sea posible, sino que ocurre. Y por eso, claro, hay que aclarar primero qué entiendo yo, y gente que sabe mucho más que yo, indudablemente, por mito, ¿no? Y sobre todo por mitología, que al final una mitología es un sistema interrelacionado de mitos. Y entonces, O sea, un mito, mito no es una invención, no es una creación, no es una novela simplemente de la imaginativa que a alguien se le ocurrió en algún momento a saber por qué se inspiró, po. claro, eso es la gran pregunta. ¿Cómo nacen los mitos? En realidad, ahí la historia de las religiones, dependiendo del autor o la autora a la que se consulte, tienen teorías distintas. En realidad no lo sabemos porque estamos hablando de orígenes muy remotos, de incluso antes de la humanidad. Es decir, antes de que apareciera el Homo sapiens, ya hay sospechas de que existía algún tipo de sistema mitológico, no solamente con los neandertales, sino incluso antes. Los Homos heidelbergensis parece ser que ya tenían un sistema, llamémoslo religioso, mitológico, con muchas comillas, porque son los primeros que empiezan a enterrar a sus muertos y lo hacen además acompañado de un ajuar funerario. Esto es muy raro y es la primera vez que aparece, y ojo, estamos hablando de antes del Neandertal y antes del Sapiens. Por lo tanto, ¿existían ya relatos en ese momento? Pues es muy difícil saberlo porque evidentemente no hay testimonio escrito. Pero hay que tener también en cuenta esto. Siempre la mitología en todas las etapas de la historia se ha basado siempre en la experiencia humana, que puede ser con los elementos externos a uno mismo o con los elementos internos. Es decir, por qué siento, por qué pienso, por qué... Claro, si estamos vinculados con el tema de la muerte, ¿no? Y con el mundo de la muerte. Claro, si alguien de la tribu se muere, y él se muere y el otro se muere y él también se muere, vemos que la muerte es algo común y entonces podemos entender que yo también me voy a morir, pero nuestra propia muerte no la experimentamos de forma directa, la experimentan los demás. Entonces entramos en esta cosa de esto qué es, ¿no? Y entonces se le va otorgando a la realidad de una serie de significados y es ahí donde está la clave. O sea, el mito lo que hace es partir de una experiencia bien individual, bien colectiva, siempre compartida por un grupo y otorgar un significado que trasciende el propio hecho, el propio acontecimiento. Ujú. Esto yo suelo utilizar un ejemplo que se entiende muy fácilmente. Concibamos, por ejemplo, un elefante, ¿no? Nos vamos a la India y tenemos un elefante. El elefante sería el objeto, la realidad material, la experiencia material. Esa experiencia que es experimentada por el ser humano, que es el sujeto. Y el sujeto que tiene la capacidad del pensamiento simbólico, que hasta donde sabemos es el único animal que tiene esta capacidad, es capaz de, a través de la experiencia con el elefante, es decir, del trato que tiene o deja de tener con el elefante, le asocia una serie de ideas, una serie de conocimientos, una serie de informaciones que se van poco a poco construyendo en una forma de relato, de tal manera que origina
símbolos y origina mitos como el dios Ganesh o la montura del dios Indra Airavata, que son dos grandes elefantes, pero que trascienden al elefante primero, al elefante objeto de la realidad cotidiana. Se le asocian cosas que el elefante como ejemplar no tiene, pero a lo que se le asocia la especie elefante. Por lo tanto, el símbolo y el mito ya no es un elefante, sino que es el elefante, el concepto de elefante. Claro. Asociado, insisto, con una serie de conocimientos y una serie de informaciones que poco a poco van tomando forma en un relato compartido. Correcto, en el tiempo a través que se va transmitiendo el relato que es oral, ¿te fijas? Va teniendo una evolución. ¿Sí? Efectivamente. Cada vez va adquiriendo más elementos o más atributos. ¿Cierto? Sí, eso es. O sea, un mito no funciona porque alguien, un poeta, de repente se le ocurra una historia y todo el mundo lo acepte definitivamente. No, o sea, efectivamente, como bien dices, el mito es algo que se va construyendo muy lentamente y que funciona siempre como un colectivo. O sea, no es una imposición que viene de fuera. En la actualidad también, pues para que Hombre, por supuesto, gente, por claro, supuesto. O sea, las pirámides, si no somos capaces de entender cómo las construyeron, lo más fácil es pensar que lo construyeron los Anunnaki o algún extraterrestre. Efectivamente. Y fíjate, no hace falta irse tan lejos. Aquí en España, uno de los grandes problemas a nivel nacional que tenemos y también considerado internacionalmente es el asunto del independentismo catalán. Y resulta que, curiosamente, cuando más fuerte ha pegado el movimiento independentista es cuando las librerías se han llenado de títulos en los estantes que rescatan a los grandes héroes del pasado español. Y entonces ya que se aparecen libros sobre Hernán Cortés, sobre la Armada Invencible, sobre todos estos grandes personajes que en sí mismos son mitos también. Ojo, claro. La historia y el mito pueden convivir. Es más, antiguamente era mucho más importante el mito que la historia. Alejandro Magno, por ejemplo, tenía biógrafos que iban apuntando lo que iban viendo y lo que iban haciendo, pero no hacían una crónica, hacían mitología. Y decían, y esto, y Zeus envía no sé qué, y aquí Alejandro consigue que no sé cuántos. Los relatos de Alejandro son mitos. A nadie le interesa el personaje histórico que vivió hace no sé cuántos tiempos y lo que sea. No, o sea, ¿qué dice ese personaje y cómo reverbera en el paso del tiempo? Ese es el mito. Bueno, está tan ligado a nuestro inconsciente, a nuestro subconsciente, que por eso que nos gustan las películas de acción, te fijas, donde hay más héroes. Esto Marvel lo supo perfectamente, te fijas. Entonces, claro, se transmite el mensaje mucho más. Por eso también la publicidad siempre contiene historia, siempre contiene un héroe, te fijas, y una antítesis. En efecto. Claro, porque apela a una experiencia además muy básica, una experiencia muy básica en la que se plantea, por ejemplo, el caso de las películas. Está claro que siempre la decisión moral es muy evidente en la mayoría de los casos. O sea, los malos son malos muy malos y los buenos son buenos muy buenos. O sea, no hay opciones ambiguas, no hay una cosa de... Claro, en los últimos tiempos sí, se han empezado a generar villanos que tienen más capas de grises, pero echa un vistazo a las películas de acción de hace unos años y los malos eran muy malos y querían conquistar el mundo porque querían conquistar el mundo y la cosa no iba más allá y mataban a un montón de gente. Y el bueno era muy bueno y salvaba a un gatito y adoptaba a un bebé después de haberse inundado o incendiado la casa de sus padres. Pero claro, porque son experiencias básicas a las que todos en mayor o menor medida nos vemos enfrentados cotidianamente. Y a partir de esa experiencia se construye un relato. Por eso hay quien se quejaba de que las películas son repetitivas. No es que sean repetitivas, es que es la historia de la humanidad. O sea, apelan a un común. Claro, a la existencia misma. O sea, tú te levantas cada mañana y ¿qué haces? Claro, puedes elegir. Es que tienes que elegir. Tienes que elegir. Y no es lo mismo una decisión ética de ir a comprar el pan, pero seguramente cada uno, si bien no todos los días, pero muchas veces a lo largo de nuestra vida nos hemos visto obligados a tomar decisiones. Y ahí es donde radica ese momento, lo llamaré heroico, ¿no? Hay una frase muy buena creo que es en la segunda película de Deadpool, precisamente, donde se dice, la gente se piensa que ser un héroe es ser un héroe a jornada completa, o sea, que te levantas siendo un héroe y que te acuestas siendo un héroe. Y dice, no, eso no es así, o sea, bastan 4 o 5 momentos a lo largo de toda una vida para ser un héroe.
Ujú. 4 o 5 momentos. Y me parece muy bueno porque efectivamente el mito también ahonda en eso. O sea, los relatos heroicos y los viajes del héroe y los personajes que reciben ese título de héroe en las distintas mitologías no son entendidos como personajes únicos y exclusivos y privilegiados, sino que son utilizados como modelo para el colectivo, Ujú. para el pueblo, para la tribu que tiene el mito sobre ese héroe, ¿no? Entonces, claro, tiene que traerse siempre a una identidad comunitaria y siempre llamando a la práctica, porque si Correcto. no, si nos quedamos solamente en el relato como un relato, pues bueno, se queda ahí en las nubes como una teoría, como una entelequia, como una idea que puede resultarnos más o menos interesante, más o menos atractiva, pero los mitos siempre buscaban tener una funcionalidad práctica. Y si no se podía utilizar esa funcionalidad práctica, el mito se desechaba y había que buscar otro. Entonces, Correcto. funcionaba así. Y se enriquecía mucho más la transmisión también del relato o de la historia que subyace debajo del mito. Efectivamente. Me pusiste un gran ejemplo en relación a la historia española que acabas de mencionar. Y claro, acá, por ejemplo, también los héroes, entre comillas, los héroes patrios, tenemos a Arturo Prat, que en medio de la batalla, en un navío, te fijas, que se pone a dar un discurso, espada en alto, un discurso de no recuerdo cuántas líneas. O Claro. sea, te puedes imaginar en medio del fervor de la batalla, a punta de espada, te fijas, y pararse en algún lugar en medio de del barco y dar un relato, te fijas, y muy poético. ¿Te fijas? Pero claro, Claro, o sea, efectivamente, la batalla está ahí, la situación antes de la batalla también está ahí, la tensión está ahí y para calmar los ánimos o para animar, pues que por supuesto sean los discursos, pero efectivamente hay mucho de contenido mítico en el relato que luego perdura, correcto, indudablemente. correcto. Bueno, en relación a los diluvios, Ujú. que son universales, o sea, son planetarios. ¿Te fijas? Hay relatos en India, Grecia, eh, cierto, la historia de Deucalión. No quiero partir hablando del relato sumerio porque quiero que te explayes al respecto. ¿Te fijas? Porque, como dices tú, es muy interesante y no deja de serlo. O sea, se pueden encontrar muchas sorpresas en todos estos relatos que son más que interesantes. Cuál Desde es tu luego. opinión? ¿Cómo quieres partir con ese tema? Pues efectivamente, como has comentado al principio, en la conciencia popular, porque esa es otra, como a nivel general, a nivel social, a nivel colectivo, no hay una formación ni siquiera de base en historia de las religiones y solamente nos es transmitida una tradición religiosa y además revestida con la autoridad y la solemnidad, que es la palabra revelada de Dios, pues cuando se habla de diluvio universal se piensa siempre en el relato que encontramos en la Biblia, ¿no? En el que Dios destruye a la humanidad por su maldad, excepto a la familia de Noé que se salva en el arca. Pero cuando se profundiza un poquito más, y tú lo sabes, y lo hemos comentado ya, este relato no es una creación israelita, pero es verdad que no es descabellado pensar que sí hubo quizá algún tipo de núcleo que fuera original israelita. Pero la forma final del mito hay que recordar que no aparece hasta el siglo VI antes de Cristo, es decir, cuando el pueblo judío está cautivo en Babilonia. Y en Babilonia la tradición del diluvio existe desde los primeros tiempos que tenemos constancia. Efectivamente, los sumerios ya tienen un relato sobre el diluvio, protagonizado por el famoso Ciusudra. Los acadios llamaron a Ciusudra Atrasis y los babilonios y los asirios le llamaron Utnapishtim, que es uno de los personajes clave del poema de Gilgamesh que aparece en torno al 2500 a.C. Y son esos relatos los que seguramente influyen en el que aparece en la Biblia, pero con una diferencia importante. Todos esos están enmarcados en un sistema politeísta, mientras que en el siglo VI a.C. Israel ya empieza a andar en el monoteísmo y por lo tanto tiene que adaptar ese mito a su sistema teológico y religioso propio. Y esto es una constante en la historia de las religiones. De hecho, en la mitología griega, que es una de las mitologías de la que más información tenemos, por suerte, y que nos ayuda mucho a entender cómo funciona el desarrollo y la evolución de una religión y de una mitología concreta, se presenta que
conceptos fundamentales que aparecen en Homero son transformados en Hesíodo y los autores teatrales que vienen posteriormente, en el siglo VII, siglo VI antes de Cristo, cambian esos mismos mitos y de repente hoy nos encontramos con que de un mito hay a lo mejor 6 versiones distintas o 7 versiones distintas. Entonces, claro, esto dicen, ay, pues es que claro, vaya lío tenían. No tenía ningún lío. Lo que ocurre es que la cosa cambiaba y la cosa se tenía que ir adaptando a las circunstancias históricas concretas de cada época. Entonces, ¿es el diluvio un acontecimiento que inspiró a los sumerios y a partir de ahí se fueron contaminando, entre comillas, las distintas culturas? ¿O en realidad efectivamente se hablaron unos con otros y dijeron, oye, mira este relato, qué interesante y qué chulo es? Ah, qué bonito, pues vamos a tomarlo como si fuera una novela y vamos a ir transmitiéndolo porque es curioso. Bueno, pues para eso está la exégesis. Y la exégesis no es una ciencia exacta, precisamente. O sea, hay exégetas que aceptan toda la historia, literalmente, cosa que indudablemente no se puede hacer con todos los relatos porque muchos son contradictorios. Hay otros que lo interpretan alegóricamente y hay unos terceros que aceptan una base histórica, efectivamente, que luego da origen al mito, ¿no? Pero incluso los que aceptan la historicidad literal de estos mitos aceptan o tienen que aceptar que un diluvio universal, tal y como aparece en el relato bíblico, no es compatible con los datos geológicos que tenemos. Entonces, ¿qué opciones quedan? ¿Hacer caso a las ciencias y desechar el mito como una mentira? ¿Aceptar el mito como una verdad revelada y rechazar las ciencias? Pues ese dilema, en realidad que parece algo muy común y que se ha puesto de moda en los últimos años, en realidad lleva resuelto desde el siglo V de nuestra era. El principio de acomodación de Agustín de Hipona estuvo dominando la interpretación bíblica en Occidente hasta principios de la Edad Moderna. Y Agustín lo que decía era que Dios había ido adaptando la revelación a las normas culturales de los pueblos que las habían recibido en primer lugar. Por ejemplo, uno de los salmos, el 103, refleja una antigua creencia que ya estaba más que obsoleta en la época de Agustín, de que un océano suspendido sobre la tierra provocaba la lluvia. Y entonces Agustín lo que decía y lo que insistía es que sería ridículo interpretar de forma literal ese versículo. Y entonces lo que había hecho Dios había sido simplemente acomodar la revelación a la ciencia de la época para que el pueblo de Israel pudiera comprenderla. Y entonces el principio de acomodación de Agustín rezaba que si el sentido literal de la escritura sagrada contradice la información científica fiable, el exégeta tiene que respetar la integridad de la ciencia o, de lo contrario, fomentará el descrédito de la escritura, cosa que es abundante a día de hoy. Entonces, muchos problemas se habrían ahorrado si los cristianos posteriores se hubieran tomado más en serio este consejo de Agustín. Pero una vez aclarado que el diluvio narrado en la Biblia tiene el origen, más que probablemente, en los relatos mesopotámicos, nos podemos preguntar si realmente ocurrió ese diluvio, inundación, en la época de los sumerios o antes. Pero efectivamente, como bien has comentado, no solamente lo encontramos en el Antiguo Oriente Próximo. Relatos de diluvios e inundaciones los tenemos entre los griegos, entre los persas, en los indios, mayas, mexicas, chinos, escandinavos. Pero eso sí, muchas veces con sustanciales diferencias, pero con sorprendentes similitudes. Incluso en el Tanto es hemisferio, así, sí. en el hemisferio sur hay relatos también diluvianos, pero no están asociados prácticamente a una destrucción, sino que a un renacer, a un renacer de la humanidad. Ahí está. Ahí está. Curiosamente, esa es la misma pauta interpretativa de los relatos del diluvio en Oriente, pero eso es por una concepción de la historia. Esto es muy curioso. En realidad, solamente las tradiciones abrahámicas tienen una concepción de la historia lineal, es decir, con un principio y un final. De hecho, hay un detalle muy interesante. El Enuma Elis, el relato babilónico de la creación, empieza con un cuando en lo alto. Ese cuándo denota algún momento indeterminado con una concepción cíclica de la historia. Es decir, que efectivamente hay sucesivos nacimientos, muertes y renacimientos. En cambio, el libro del Génesis lo que hace es empezar su verso con en el principio, es decir, punto. Aquí es donde empieza. No había antes, en el principio. Y seguirá todo, además, en línea ascendente hasta la era mesiánica, que será el punto final de la historia.
Solamente la tradición abrámica, y por lo tanto todos nosotros, concebimos la historia de esa manera, que hay un principio, ahora lo podemos llamar el Big Bang, y que habrá un final, el Big Crunch, ¿no? En el que se acabará todo. Pero el resto de las culturas del mundo, tanto en Occidente como en Oriente, conciben efectivamente eso, una sucesión cíclica de existencias, de renacimientos. Y por lo tanto, no es que haya un diluvio, es que hay varios. E inundaciones y destrucciones y claro, porque hay que renovar el orden. Esto en pensamiento religioso es muy típico. Hay un momento en el que el orden ya no funciona. Esto es así. Y entonces ese orden tiene que ser sustituido por otro, pero no se puede pasar de un orden al otro orden sin pasar por un periodo de caos, que es precisamente ese periodo de destrucción, de construcción, etcétera, etcétera. Los mitos del diluvio lo que representan son ese periodo de caos. Es decir, la humanidad ha llegado a un punto en el que ya no puede continuar. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, que es el diluvio, que remite al estado primordial de la existencia, el estado primordial de la creación, volviendo otra vez a la Biblia, ese océano original sobre el que revoloteaba el Espíritu de Dios, pero con una diferencia interesante, y es que en ese océano primordial no había nada, mientras que en este nuevo océano queda una familia, que va a ser la semilla del orden anterior que va a inaugurar el orden nuevo. Pero todo lo demás hay que borrarlo. Y empezamos con una hoja casi en blanco. Bueno, y en Mesopotamia se sabe perfectamente de que ellos estaban acostumbrados a las inundaciones, pero claro, seguramente no era muy común las mega inundaciones. Sabemos que en la Baja Mesopotamia no llovía, pero sus tierras se regaban por las causas de las inundaciones. Entonces era algo, entre comillas, normal para ellos. De hecho, era una renovación, no sé, pues la fuente de sus cultivos, el desarrollo de su agricultura posterior. Ahora, efectivamente, muy atrás, geológicamente hay vestigios de mega inundaciones después de, te fijas, al comienzo del Holoceno. Nos remontamos a 12.000, 12.800 años atrás. Entonces, geológicamente sabemos que hubo mega inundaciones. Sabíamos, por ejemplo, que el Mar Negro en algún momento estuvo unido con el Mar Caspio y toda la zona norte del Mar Caspio, toda esa llanura, toda esa llamada las praderas pónticas, en algún momento tuvieron grandes inundaciones. Y hay vestigios de pueblos nómadas que fueron migrando a la zona de Armenia. Lo que me hace muy curioso, muy cercano justamente al Ararat. Entonces, me resulta por lo menos, por decir poco, muy curioso. sí, efectivamente, es muy curioso, pero claro, efectivamente eso ocurre, ¿no? Un acontecimiento, algo que puede ser considerado una catástrofe local que se va difundiendo en distintos pueblos y que se experimenta como numerosas inundaciones en distintos lugares del mundo que poco a poco van dando origen al mito. Pero luego es interesante porque lo que transmite el mito no tiene nada que ver con eso. O sea, el relato el que aparece en el poema de Gilgamesh, por ejemplo, dice que el dios Enlil quiere ahogar a la humanidad porque hace mucho ruido y no le dejan dormir. Entonces, claro, ostras, qué raro, es raro. En la Biblia decimos que no, que es por causa de los pecados de la humanidad, porque se portan mal, pero en Mesopotamia es porque no dejan dormir al dios líder del panteón. En Egipto, que no hay un diluvio, sino que hay una inundación, y no es precisamente de agua, sino que es de sangre y zumo de mandrágora, se debe a que la humanidad se ha subido mucho a la parra, se cree muy, muy chula ella, y se está riendo del dios Ra, y por eso el dios Ra quiere castigarles, y envía a su hija, en su forma de Sekhmet, a que castigue a la humanidad matándoles a un colectivo importante, un porcentaje elevado, pero cuando el dios Ra considera que ya es suficiente y que la humanidad puede haber aprendido ya la lección y le dice a Sekhmet que pare, Sekhmet está tan metida en la masacre que le dice que no,
que no va a parar, que ya le han dicho que mata a la humanidad y va a matar a la humanidad. Y entonces tienen que ser los dioses los que hagan ese zumo de mandrágora para emborrachar a Sekhmet, y Sekhmet se va bebiendo la sangre de los humanos que ha ido matando, y esa sangre es mezclada por los dioses con el zumo de tal manera que se inunda la tierra con esa mezcla de zumo y de sangre, y entonces Sekhmet, después de haberse ido a dormir la mona con la borrachera que tenía, cuando se despierta ve toda la tierra inundada de lo que ella cree que es sangre, pero que es esta mezcla de zumo y sangre, y entonces ya se relaja y dice, bueno, pues ya aquí yo ya he cumplido. Y entonces se salvan unos poquitos humanos. Claro. Entonces, claro, ¿esto tiene algo que ver con alguna inundación? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no, pero está claro que no les interesa en absoluto hablar sobre eso. O sea, crean todo este relato divino de una diosa que masacra prácticamente a la humanidad por orden del Dios Padre a través de esa imagen de las tierras anegadas, pero que efectivamente sirve para renacer de nuevo, porque en Egipto, igual que en Mesopotamia, efectivamente que se desbordara el Nilo era el símbolo de la vida, el símbolo del renacimiento. Entonces, por eso el color de la vida en Egipto es el negro, mientras que nosotros solemos asociar más con la muerte, pero no, es el negro porque, claro, cuando se retiraban las aguas, las riberas del río se quedaban de color negro, y por eso a Osiris se le representa también muchas veces negro. Ese era el Kemet, ¿cierto? Claro. Efectivamente, Correcto. efectivamente. Sí. Eso es. Claro, Entonces, claro, sí, en realidad yo digo que son demasiadas hojas que hay que sacar de la cebolla para poder llegar al sustrato base, digamos. ¿Me efectivamente. Incluso en América del Norte, bueno, hablaba hace días atrás con un paleontólogo y explicaba que hay varios paleontólogos que están teorizando sobre que hubo un evento realmente catastrófico en el 12.800, hace 12.800 años, que en realidad de la conocida cultura Clovis, en realidad fue arrasada, que en realidad lo que pasó con ellos que fueron aniquilados, ¿te fijas? Y en los relatos Hopi, perdón, encontramos que hay una historia que según su cosmogonía, habitamos en un cuarto mundo, y el tercer mundo también fue destruido por causa de una gran inundación, pero debido al comportamiento que la gente no se adaptaba a las reglas del dios Tayowa. Entonces, da la impresión, o sea, no da la impresión, que lo más probable es que rescatan grandes acontecimientos geológicos alrededor del mundo, pero nunca universal como lo dice la Biblia. O sea, nunca que fue todo el planeta en un mismo momento, en un mismo instante, ¿te fijas? En el cual fue inundado. Eso no fue así. Pero sí hubo seguramente grandes catástrofes a través de la historia geológica, y estas historias recogen esos relatos, esas experiencias, ¿no? Pero nunca En universal, efecto. nunca en todo el planeta al unísono. En efecto, sí que es verdad que hay algunas culturas y algunos relatos donde el diluvio sí que se dice que sea universal. Por ejemplo, en la India, el mito del diluvio que hay en la India, que se recoge en el Yajur-Veda, que es el segundo de los Vedas, del primer milenio antes de Cristo. Ahí sí se dice que el diluvio sí es universal, y que el agua cae del cielo, y que el mundo es destruido, y que un hombre justo es avisado y salvado por un dios. Pero, como decíamos antes, ahí la destrucción del mundo es cíclica. Y el hombre lo sabe, y es él el que le pide al Dios que le salve de la destrucción cuando llegue el momento. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con los mexicas, ¿no? El famoso mito de los 5 soles, muy vinculado con el relato que acabas de comentar, en el que no hay una ni dos, sino que hay hasta 5 humanidades distintas, ¿no? Y efectivamente la cuarta es eliminada por un diluvio. Y también los escandinavos tienen algo universal, pero no es un diluvio, sino que es una inundación, y tampoco es de agua, sino que es de sangre. Y esto sí, es sangre completa, la sangre del gigante primordial. No es como en Egipto, que es una entremezcla, y que, por cierto, fue local, no universal, solamente les interesaba a los egipcios. Pero en el caso de los escandinavos sí es universal, pero es sangre, ¿no? En Grecia, por ejemplo, también es universal. Pero, por ejemplo, en China no. En China no es universal, es una inundación local, además provocada por un río desbordado, y que además ocurre de forma frecuente. Pero también es verdad que hay otros 2 relatos del diluvio en China, y uno de ellos cuenta que la tierra se inunda debido al mal perder de un dios primordial,
Hay dos dioses primordiales, según esta concepción, el universo está dividido en dos, y entonces está el dios del fuego y el dios del agua. Y entonces el dios del fuego aparece como más poderoso, más fuerte, más potente, y el dios del agua pues le tiene envidia. Y entonces luchan y el dios del agua no es capaz de sobreponerse al dios del fuego. El dios del fuego tampoco al del agua, porque son equivalentes, pero el del agua quería ser superior al del fuego, es decir, quería sobrepasar el orden natural de las cosas. Y entonces cuenta el relato que, enfadado, el dios del agua le mete un cabezazo a un pilar, con tan mala suerte que ese pilar era el Axis Mundi, era el eje del mundo que unía el cielo con la tierra, y por lo tanto derrumba el pilar y a lo que hace que las aguas del cielo caigan y se inunden. Pero hay otra todavía más rara, otro relato del diluvio, que dice que el diluvio es enviado en venganza por el dios del trueno contra un campesino por haberle mantenido secuestrado en una caja. Esto es muy curioso. El relato cuenta que un día que estaba lloviendo y tronando y era tal, porque ya sabes que la tradición china, la religión tradicional china, tiene muchos elementos de un animismo muy elemental. Y entonces los vientos es de un dios, el agua es de un dios y por supuesto el rayo es de un dios, ¿no? El dios Rajin. Y entonces en uno de esos truenos y demás, el campesino este sale al campo de la lluvia y con tan buena suerte que atrapa en uno de los rayos, en una cajita, a este dios, ¿no? Y entonces este campesino tiene al dios del rayo allí secuestrado. Y entonces le dice a sus dos hijos, tiene dos hijos, de los que por cierto no sabremos nunca los nombres, que no toquen la caja para nada. Pero resulta que a la niña le da pena y entonces le da un poquito de beber al dios del rayo. Y entonces, claro, este se viene arriba, rompe la caja y regresa a los cielos, no sin antes decir a los niños que va a enviar un diluvio y que tienen que enterrar los colmillos, porque el dios del rayo, por supuesto, es un dragón, tienen que enterrar los colmillos del propio dragón para salvarse de ese diluvio. Algo, por cierto, muy similar a lo que ocurre en el mito griego de Cadmo con los dientes del dragón y la fundación de Tebas. Entonces, claro, es muy curioso porque efectivamente los niños plantan esos dientes de dragón de los cuales surge una calabaza. Y entonces el campesino, que se había marchado para vender las verduras y lo que fuera, cuando ve que la caja está abierta y que el dios ha escapado, pues ya se huele lo peor y empieza a construir un barco de metal. Y entonces efectivamente empieza a llover, a llover, a llover y el padre se mete en su barco de metal y los niños se meten en la calabaza. Entonces las aguas empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, llegan hasta las puertas del cielo y el campesino, muy asustado, sale del barco y empieza a golpear las puertas del cielo para que le dejen entrar. Y entonces los dioses que están dentro se hartan de que había un pesado llamando ahí a la puerta y el dios del agua, el mismo dios del agua que en el mito anterior inundó completamente la tierra, lo que hace en este es todo lo contrario, es hacer que las aguas desciendan pero de golpe. Claro, la gravedad hace de las suyas. El señor con su barco de metal cae al suelo, los niños en su calabaza también caen al suelo y el barco de metal se destruye y el campesino muere, pero los niños se salvan milagrosamente. Y entonces los niños son lo que ha quedado de la humanidad, por lo tanto tendrán que empezar de nuevo. Por supuesto se casan los dos, por supuesto tienen hijos, pero curiosamente los hijos que tienen es en realidad una albóndiga. La palabra en chino que se utiliza originalmente para el mito es lo que a día de hoy se llama una albóndiga. Y entonces efectivamente la niña ya no tan niña, ya jovencita, da a luz una albóndiga y esa albóndiga el padre la parte y los trozos de albóndiga son los seres humanos actuales. ¿Es maravilloso o no es maravilloso? Sí. Entonces, claro, es espectacular. Dame un segundito que están llamando. Durando. Okay. Entonces, claro, o sea, fíjate la maravilla que supone esto, ¿no? Pues, claro, relatos así hay por todas partes. Y todos ellos tienen estos componentes, pues, mágicos, maravillosos, pero porque es lo que buscan. Pero, claro, no se puede basar en, efectivamente, adoptarlo, un relato mítico como un acontecimiento histórico, porque es que están llenos de elementos contradictorios y fantásticos. Entonces, no puede ser. ¿Que haya un sustrato real detrás? Pues seguro que sí. Pero claro, está claro que cuando uno lee los mitos,
nota perfectamente que a los redactores, porque de entrada ni siquiera los mitos fueron concebidos para ser escritos, para ser puestos por escrito, sino que eran para ser cantados, bailados, acompañados de elementos musicales. Entonces, claro, es una manera muy distinta de, tal y como lo entendemos hoy, un relato en una escritura sagrada a cómo se entendía en la época mítica, llamémosla así, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, o sea, hay varios testimonios y tú los has estudiado y efectivamente se pueden ver y se pueden comprobar la existencia de ese sustrato geológico clave que dio pie al relato mítico, pero es evidente que el propio relato mítico sí se inspira en ese acontecimiento y en ese hecho para luego desarrollar con el paso de los siglos y de los años y de las generaciones un relato que luego da forma en sus escrituras sagradas, pero en la que ya lo ves, o sea, la inundación como tal tiene un significado para la humanidad, que es eso, lo que tú has dicho, un nuevo comienzo, como un reseteo de la humanidad, es decir, se habla de una purificación. De hecho, fíjate, a día de hoy en muchas religiones se sigue utilizando el simbolismo del agua, ¿no? A la hora, las famosas abluciones, por ejemplo, o el bautismo, ¿no? Pues es utilizar un elemento natural que per se no significa nada, pero a lo que el ser humano le otorga una capa de significado que trasciende el propio agua. Entonces, estamos hablando de eso. No Bueno, podemos pretender que en la Biblia o los Vedas o en el Taillín o en cualquier tipo de escritura, el relato del diluvio, como cualquier otro relato mítico, sea 100% histórico y fidedigno. Es que no era ese su cometido original. claro, el agua de alguna manera nos purifica del malvado hombre anterior y simboliza un renacer. Curiosamente siempre hay un héroe, te fijas, siempre hay un héroe, una familia, junto con una familia y que renace, te fijas, revive, te fijas. Y sí, es que es demasiado interesante y me diste muchos datos que desconocía en relación al relato chino. Sí, sí, es que es muy interesante, son historias muy enriquecidas, ¿te fijas? Eh, Efectivamente. Sí, sí, y al final, claro, al final es esto. O sea, si un. Claro, es interesante. Si un hombre, o sea, si a un hombre o a una mujer de una época premoderna le hubiéramos preguntado si el relato del diluvio de su respectiva cultura era verdad, no habría entendido la pregunta. Porque para ellos los mitos son algo que de alguna forma han ocurrido en el pasado, pero que continúan ocurriendo en el presente, ¿no? A cada momento. Lo que hacen los mitos es significar la realidad, permiten a los hombres y mujeres vivir de manera creativa lo real. Entonces, nadie hasta la época moderna se había preocupado de si históricamente había habido un diluvio o un ser primordial gigantesco asesinado o un minotauro escondido en un palacio de Creta. O sea, la mitología nunca pretendió ser historia. Entonces, lo que, ¿hubo un evento histórico que originó mitos como el del diluvio en las culturas? Pues seguramente sí. Y si no lo vivieron en sus propias carnes, desde luego lo conocieron por los intercambios culturales. Pero es que eso en realidad no importaba nada. mm, Entonces, hoy resulta difícil acercarse a ese modelo de pensamiento porque nuestra mentalidad es muy distinta. correcto, correcto. Bueno, César, eh, yo te agradezco, te vuelvo a agradecer, así que gracias por tu tiempo, gracias por esta gran explicación que nos has dado. Un abrazo acá a la distancia. Eh, Así que, sin más, si quieres despedirte, dar unas últimas palabras, te agradezco. Sí, Por mi no, parte, pues nada, o sea, yo también pues muy agradecido. Efectivamente, es un tema que lógicamente da para mucho, para largo y tendido, para ir analizando tiene efectivamente muchas cada aristas, mito. claro, es un tema que tiene muchas aristas, porque como hablábamos recién, constantemente estamos, entre comillas, muriendo y renaciendo. O sea, la vida es así, la vida es de derrota y de caerse y saber pararse y renacer.
entre comillas, ¿cierto? Renacer, efectivamente, Claro. efectivamente, de eso se trata. Y al final es también lo que pretende el Mythos, ¿no? Que el Mythos es esa poesía, es ese pensamiento artístico más creativo, ¿no? La idea de otorgar un significado a nuestras experiencias cotidianas, ¿no? Entonces, claro, esto es muy interesante y muy bonito precisamente. Por eso el diluvio en una mentalidad mítica está ocurriendo constantemente y cada vez que se relata y además se relata en verso y se relata con una escenografía y se forma parte en un ritual en el que se evoca ese diluvio, las personas saben leerlo perfectamente y lo viven y lo experimentan. Y entonces se sienten tanto con los que se han ahogado como con los que han sobrevivido. Se identifican con ambos, porque efectivamente hay una parte de nosotros a lo largo de nuestra vida que muere y hay otra que surge de esas aguas. Entonces, claro, es algo maravilloso, pero hay que entenderlo siempre desde sus propias normas, no como si fuera ciencia porque no pretende ser ciencia. Correcto. Bueno, Eso. César, adiós, éxito. Nada, muchísimas gracias, Cristian, de verdad, ha sido un placer charlar contigo. Ujú.